Buenos y santos días tengan todas y todos ustedes. La más cordial de las bienvenidas a este su programa en zigzag por Telecontacto. Es el canal 57 que transmite desde Santiago de los Caballeros para toda la región del Cibao, como decía el maestro Juan Lócuar, fértil región de La Palma, del café y del cacao. Que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao, pero también transmite para el país y para todo el mundo. Telecontacto, zigzag. Estamos a viernes 27 del mes de abril. El año sigue siendo el 2018. En esta semana se inauguró en la ciudad capital la Feria del Libro. Este evento que se ha institucionalizado, que ya forma parte de la agenda cultural educativa de la República Dominicana, entre otras dedicatorias importantes, incluyó el nombre de Juan Antonio Alix. Juan Antonio Alix, también conocido como el cantor del yaque, es el poeta popular dominicano más celebrado. Es una figura histórica que, como nadie supo retratar en ese lenguaje de la 10ª octosílaba, supo retratar tantos momentos y tantos hechos históricos, anecdóticos, importantes, de la cotidianidad más elemental y sencilla hasta sucesos políticos de trascendencia. Este año 2018 se cumple el centenario de su desaparición, de su muerte. Había nacido en el año 1833, por lo tanto, a la hora de su muerte, en el año 1918, contaba con 85 años de edad. Ya en el otoño de su vida, desasistido, porque una persona que se dedique a la República Dominicana, sobre todo en aquella época, a un arte como el de la 10ª, se supone que era una persona que no podía subsistir en base a este tipo de trabajo, a este oficio. Por lo tanto, él, en sus últimos años, componía décimas. Como aquí la cultura era un tanto oral, porque había una alta cantidad de personas analfabetas, Juan Antonio Alix recogía los sucesos del día como si fuese una especie de periódico o de medio informativo oral, las recogía en las décimas, que es de muy fácil memorización, y las recitaba a los parroquianos que visitaban el mercado de Santiago, lo que hoy en día se conoce como el hospedaje yaque. A través de esas informaciones que él recitaba en décima, la gente se informaba y regresaba a sus lugares de origen, a sus campos, con las informaciones del momento. Gracias, me repito, a Juan Antonio Alix, a quien gratificaban con algo para su subsistencia. Se recuerda que en una oportunidad, informados de la situación de precariedad en que se encontraba Juan Antonio Alix, el periódico La Información de Santiago, ese medio impreso centenario, informados, repito, de la situación calamitosa en que se encontraba el bardo, decidió realizar una colecta, una especie de maratón, como se dice ahora, a través del medio, y en un momento determinado en que ellos iban publicando todos los días la cantidad de dinero recolectada, cuando iba por alrededor de 20 y pico de pesos, se le presentó al periódico Juan Antonio Alix, a quien se conocía también como Papá Toño. Cuando Juan Antonio llega al periódico, Rafael César Tolentino, quien era el director, le pregunta: Papá Toño, ¿a qué debemos el honor de su visita? A lo que respondió Papá Toño: yo estoy enterado de que ustedes están realizando una colecta para hacerme un busto. Y yo le voy a decir una cosa: como yo estoy tan necesitado, en vez de un busto, denme ese dinero para yo comérmelo en vida. Y efectivamente,
le celebraron la ocurrencia y lo que se había recolectado hasta ese entonces le fue entregado al poeta popular Juan Antonio Alix. Posteriormente, en el año 1958, precisamente en lo que se conoce como el Mercado de la Villa, fue erigido un busto en bronce, esculpido por el escultor macorizano Priego, el papá de Harold Priego, este viñetista, autor de Diógenes y Boquechivo. Su papá era escultor y fue la persona que pues cinceló este busto, que fue colocado en la calle Pedro M. Hungría, esquina Calle del Sol, vuelvo y repito, del hospedaje Yaque de esta ciudad de Santiago. Recuerdo que en varias oportunidades me acerqué al busto y en el cuello tenía la fecha, año 1958. Posteriormente, unos desaprensivos que se dice que pertenecían al ayuntamiento de esta ciudad de Santiago, hicieron lo que les dio la gana y cogieron el busto y se lo llevaron. Eso fue una gestión de hace alrededor de 10 o 12 años atrás. Hasta el sol de hoy ese busto no ha aparecido. Por lo tanto, queríamos en esta oportunidad y en el día de hoy recordar y dedicar por lo menos leer una décima de las tantas de Alix, una de las más rememoradas, a este importante poeta popular dominicano que fue prácticamente uno de los pioneros, aunque, y hay que decirlo, hubo un decimero previo a Juan Antonio Alix, que lo fue Manuel Meso Mónica en el siglo XIX. Estamos hablando del año 1800 y tanto. Por lo tanto, nosotros en esta oportunidad vamos a leer esta décima de Juan Antonio Alix, que dice así. Esta décima de Alix, que es una de las más conocidas, se llama Los Mangos Bajitos. Muchos de ustedes conocen fragmentos de esta décima. Dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en la mata y verse en los cojollitos, en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén y que se la pelen bien con todos los requisitos, porque arderse los deditos metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora, porque muchos son ahora como don Martín Garata, que quieren meterse en plata ganando cuartos mansitos, con monopolios bonitos, con chivos o contrabandos, y así de cuenta de mando, coger los mangos bajitos. Cuando hay revolución, maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutos a una porción, que al mandarlo a algún don ya se marchan derechitos y los dones quietecitos, cada cual queda en su casa para cuando todo pasa, coger los mangos bajitos. Cuando el toro está plantado se verán miles toreros allí en los burladeros con el pichirrio apretado. Cuando al toro otro ha matado, al punto salen toditos, echando vivas a gritos y empuñar buenos empleos, que son todos sus deseos, coger los mangos bajitos. Dejen ya la maña vieja de mandar al monte gente para tumbar presidentes sin dar motivos de queja, que la prudencia aconseja que vivamos tranquilitos, como buenos hermanitos, que mucha sangre ha costado y la ruina del Estado, coger los mangos bajitos. Y que vean lo que ha costado la tumba de dos poderes, que han muerto miles de seres, que la tierra se ha tragado. Cuántas viudas no han quedado y huérfanos infinitos, cuántas miserias y gritos y cuánta sangre correr por unos cuantos querer coger los mangos bajitos. Ahora lo que han de hacer es echarlo todo al olvido y al presidente elegido ayudarlo a sostener y evitar que vuelva a haber más viudas y huerfanitos, más crímenes y delitos, y lárguense a trabajar
los que quieren sin sudar coger los mangos bajitos. Esta décima, como ustedes ven, retrata de una manera excepcional y con ese sentido crítico, pero al mismo tiempo con ese gracejo tan propio de Juan Antonio Alix, una época muy específica de nuestra historia. Es la época aquella de las montoneras y de los constantes conflictos entre los llamados bolos y los llamados coludos o rabuses, dos sectores importantes de la política nacional que se disputaban el poder en la República Dominicana. Uno estaba dirigido por Juan Isidro Jiménez, quien fuera presidente, y el otro estaba dirigido por Horacio Vázquez, que también fue presidente de la República Dominicana. Por lo tanto, esta décima, vuelvo y repito, es una de las expresiones más acabadas, más elaboradas y más conocidas del cantor del yaque, Juan Antonio Alix, que precisamente en este año 2018, y tal como queda consignado en la Feria del Libro que se celebra en la ciudad capital, se conmemora el centenario de su fallecimiento. Muchísimas gracias y quédense en sintonía, que a continuación les vamos a ofrecer una interesantísima entrevista con una importante psicoterapeuta de esta ciudad de Santiago, la licenciada, la psicóloga Johannia Susaña. Temas importantes, temas interesantes sobre el comportamiento de las personas, sobre las conductas de las personas, van a ser tratados, vamos a tratarlo en esta próxima intervención. Quédense en sintonía. Señores, nos encontramos acompañados en esta mañana de la psicóloga y terapeuta del lenguaje, Johannia Susaña. Y es una profesional del ámbito de la salud, en este caso de la salud mental, que una vez egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, pues fue a realizar estudios superiores, estudios especializados en la Universidad de Salamanca, en España. Todos esos conocimientos, más su experiencia previa, como ella se hace siempre llamar como enfermera de base, le han permitido acumular y acopiar todo un caudal de experiencia y de información, las cuales ella logra transmitir de una manera pues muy diáfana, pero al mismo tiempo de una manera muy sencilla. La escuché el día pasado en una conferencia con un grupo de residentes del área de neurocirugía del Hospital José María Cabral Ibáez, y quedé pues naturalmente impresionado y con el interés de poder con ella agotar algún que otro tema. Siempre cuando se habla de la violencia en la cual están envueltas no solamente la sociedad dominicana, sino el mundo, siempre se habla que uno de los factores que contribuyen a que la juventud de manera temprana, ¿verdad?, se involucre en actividades reñidas con la ley, es la educación. Sí. Entonces se habla de formar, de que somos una sociedad sin valores. Entonces, precisamente uno de los temas que yo quiero tratar con esta psicóloga, con esta profesional de la salud mental, de la conducta, es precisamente el tema de la educación en valores en intervención temprana. Me gustaría, licenciada, me gustaría que usted nos explicara qué es y de qué manera esto puede afectar de manera decisiva el comportamiento de una persona, no solamente ya el joven, sino ya propiamente el adulto. Así es, pues gracias de verdad, señor Lama, por la invitación. Para mí es un honor y esa presentación de verdad, súper guau, gracias. Pues de verdad que los valores y la educación en valores en intervención temprana, para mí es un tema muy a tratar, porque en nuestros días se han visto, no perdido, porque los valores están ahí y debemos de recuperarlo, pero sí han mermado, y de verdad
que la mejor forma de usar los medios, nosotros ya que estamos en este ámbito, debemos de dar noticias buenas, porque la población está saturada de informaciones dañinas, negativas, de violencia, y en base a todo esto, el señor Lama, tanto como yo, nos hemos interesado en hoy hablar de los valores. Los valores son pautas, son guías que debemos de seguir, que nos ayudan a convivir, y estos realmente se obtienen desde el hogar, porque es la primera parte, el primer sitio donde el niño se desarrolla, donde el niño absorbe todo el conocimiento. Luego, a los 2 años, algunos niños antes, por el exceso de trabajo de los padres, tienen que ir a guardería y a estas instituciones donde pueden cuidarlo mientras los padres trabajan, muchas veces desde los 2 meses. Y ya entonces diríamos que sería la parte educativa la que forma el maestro que está, la guía que está en estos lugares, Casa Cuna, son también formadores conjuntamente con la familia. Y bien, siempre decimos, la familia es la base de la sociedad, es el núcleo, el primer núcleo que forma. Y si los niños vienen educados en valores especialmente desde su familia, van a poder convivir en cualquier ámbito, en el educativo, en el social. Entonces, si estos niños están reforzados con valores como el respeto, la honestidad, el amor, la humildad, tolerancia, Dios mío, cuántas, hay muchísimas, que si comienzo a decir todos los valores, hoy no termino, pero sí les invito a seguir investigando cuáles otros valores hay, porque cada día nosotros tenemos un valor. El nosotros poder llegar a un lugar y cederle el paso a un envejeciente es un valor que usted tiene en base al respeto. Cuando usted respeta una fila, porque hay una fila y hay muchas personas que quieren entrar, no, ocupe su turno, que va a llegar un momento. Y aquí ponemos en práctica lo que es la tolerancia. Las personas que trabajamos en el ámbito público, en estas instituciones, de verdad que debemos de tener esta formación desde casa. La escuela, la universidad no nos forma, nos formamos en casa, nos educamos en casa. Pero ¿qué pasa? En la universidad, en la escuela, usted adquiere conocimiento. Y claro está, se está pasando ahora mismo, señor Lama, más tiempo en la escuela a veces que en la casa. Y por esto yo siempre solicito y hago un llamado a los maestros, que el maestro antes se respetaba mucho, pero era porque el maestro también respetaba a los estudiantes. Y siento que en el camino se ha ido perdiendo el respeto hacia el maestro y el respeto que el maestro debe dar al estudiante. Yo cuando tengo que hablar de maestro traigo siempre a colación mi profesor de cuarto de primaria en Santiago Rodríguez, el señor Eurípides Zapata, que le tengo un gran aprecio. Y claro, desde mi primer momento, mi profesora de kinder hasta yo llegar a la maestría en Salamanca, tengo recuerdo de excelentes profesores, pero este señor siempre me decía: Johannia, usted debe sentarse adelante, el estudiante aprende con la saliva del maestro. Y de verdad que si es así, me doy por servida en cuanto a eso. Y eso fue un valor que me inculcó desde ese tiempo. Claro está, ya yo los valores los traía desde mi casa, valores que mis abuelos me habían formado. Mi mamá, que en el momento no estaba, pero siempre cuando estaba con nosotros, este valor de la amistad, del compartir con los demás, pues iba sumando a todos los valores que ya de por sí iba absorbiendo en la niñez. Y hay algo muy importante, porque yo me enfoco en esta parte de que sea en la primera infancia, de que sea una intervención temprana, porque es cuando el niño más absorbe. Nosotros, desde los 0 meses hasta los 8 años, tenemos una plasticidad neuronal. Son como páginas en blanco. Sí, que nos ayuda a captar. Y todo lo que aprendemos en esa edad, lo hacemos nuestro. Y por más que nos vemos saturado y lleno, alrededor rodeado sería la palabra, de personas
con otras convicciones que no son la nuestra en valores, no nos contaminamos, podemos decir no. Y siempre resalto el hecho de la corrupción que tenemos en nuestros días, y sé que he hecho un sinnúmero de menciones de diferentes ámbitos, pero llama mucho la atención, porque de verdad la persona que es corrupta no tiene valores, y si sus padres se lo enseñaron, lo han obviado. A propósito de algo en lo que usted hace hincapié, y que debemos de hacer una reflexión en ese sentido. Usted dice que los valores se inculcan a una edad temprana, pero sobre todo se inculcan en el hogar. Sí. Estamos en una sociedad en donde un gran número de matrimonios se deshacen. Sí. Vienen los divorcios, viene la separación. Pero además de eso, hay una gran cantidad de jóvenes adolescentes y de los llamados embarazos precoces. Entonces, esas criaturas que no nacen en un hogar formal, pero que van a crecer y van a desarrollarse, y eventualmente no tendrán unos parámetros familiares, ni un liderazgo familiar, ni un referente en el día a día que le diga y que le oriente hacia dónde debe de enrumbar su vida. Entonces, ¿qué alternativa, qué lugar vendría a ocupar la parte del hogar? Que la escuela, las iglesias, que son lugares donde la gente se congrega. Oriénteme sobre ese caso. Vamos a decir un plan alternativo a la falta de un hogar formal. Me alegra la pregunta, de verdad que sí. Porque realmente alguien me preguntaba en días pasados, pero ¿y estos niños que no tienen esta formación de hogar? Es ahí donde voy con esta parte de la escuela. Y como bien mencionas tú, con esta parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que hay hijos de padres con seria dificultad y con trastorno de comunicación, que realmente es mi especialidad, como digo yo, porque hay diferentes ámbitos y diferentes formas de trastorno de comunicación. Cuando no hay comunicación en casa, cuando estas personas no pueden enseñarle a sus hijos cómo encaminarse en la vida y los valores, pero hay personas, más sin embargo, que deciden ir por el buen camino. ¿Por qué? Porque tuvieron buenos maestros, como yo resalto, que mis maestros me han marcado, con una iglesia que realmente también ayuda a encaminar. Y cuando tú hablas del embarazo, de verdad que me agrada. Yo fui una adolescente embarazada a los 15 años. Esto no me detuvo realmente, y quizás por falta de conocimiento y concienciación en el momento, no estoy con esto diciéndole a las jóvenes adolescentes que salgan embarazadas, no, todo lo contrario, porque tengo una hija de 17 años y cada día le vivo diciendo el cuidado, no repita mi historia, pero si ya le pasó, no se detenga. Yo soy un ejemplo de esto. Nosotros podemos lograr muchísimo después de tener los hijos. Nuestros hijos son un impulso, nuestros hijos nos dan fuerza. Muchas veces me dormía en la universidad y el profesor emérito de biología en UTESA decía, es increíble cómo esta señora a veces se me duerme, pero más sin embargo tiene una nota que no tienen muchos niños de papi y mami. Pero yo tenía el valor, la responsabilidad de que yo sabía que yo tenía que seguir adelante, que cuando yo pagaba la universidad yo dejaba de darle a mis hijos algunas necesidades porque tenía que recortar. Yo vengo desde abajo, pero sigo con mis pies muy plantados y pienso dejarlo plantado siempre. Dios que me dé siempre la sabiduría para discernir y no equivocarme en el camino, porque los conocimientos no engrandecen en el sentido de tener que dejar sus raíces. Los conocimientos es todo lo contrario, nos fortalecen, nos dan más. ¿Qué te digo? El estar fuera te hace valorar lo que es tu país. Y yo soy de los que digo que de aquí nadie me saca. De este país a mí nadie me saca. Incluso tuve que, y saliéndome del tema, pero lo traigo a colación, porque el día pasado yo asistí a una conferencia en Santo Domingo y se estaba reclutando psicólogos para llevar a Massachusetts, con un tema súper que me encanta, que es terapia en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como psicólogos damos terapia en los consultorios, necesitamos un seguimiento hacia el hogar.
Y yo, wow, quedé fascinada con todo esto que ellos presentan. Y cuando dicen que hay que reclutar para llevar, le digo, no, yo lo que quiero es que ustedes traigan esto hacia acá, es que hace falta aquí en República Dominicana. Y de verdad que le exhorto a todos los profesionales, y más nosotros, lo becado por MESI. Yo fui becada por MESI, gracias a Dios. Nunca me gusta traerlo a colación, pero sí, ya que hablé del por qué debemos seguir adelante y motivar a las jóvenes, aunque hayan cometido en este momento este error, que no es un error en cierto modo, pero se le dice así. Yo me gradué en magna cum laude. En base a este mérito, a mí se me da una beca en la MESI y puedo irme a España. En una situación muy desfavorable, porque yo tenía un accidente laboral y había recomendación de mi jubilación o mi pensión, como se le quiera llamar, mas sin embargo yo no me detengo ahí. Yo digo, no, yo puedo dar más. Es que ya yo no puedo trabajar como enfermera porque tengo una discapacidad en un brazo, pero mi conocimiento, cuando tiene estas dificultades, y esta señora de verdad, que me dio un impulso increíble, ella me entendió, en cierto, me ayudaron, me fortalecieron. Allá de verdad que hay personas muy empapadas y muy llenas de gozo, del amor de Dios, y te empujan para seguir adelante, te dan herramientas para que puedas continuar. ¿Y en base a qué? A los valores que esas personas tienen, de respeto, valores de autoestima, de honestidad, ¿qué te digo? De tantos valores que estas personas tienen, hacen que tú entiendas que podemos dar más, que los profesionales de este país debemos de estar aquí, porque si queremos cambio, debemos de estar dispuestos a cambiar. Porque es muy bueno, la sociedad dice, es que debe de haber cambio, pero dígale usted o pregunte, ¿quién está dispuesto a cambiar? Que hablando de cambio precisamente, y para continuar con usted, tenemos que cambiar e irnos a una breve pausa. Seguimos con la psicoterapeuta Johannia Susaña en unos minutos. Seguimos con la licenciada en psicología y terapeuta del lenguaje, Johannia Susaña. En su intervención, al principio, en una parte, cuando se hablaba de la educación temprana, de la educación en valores, ella mencionó el tema de la comunicación y los trastornos de la comunicación. Precisamente a mí me interesó tanto el tema y yo quisiera que nos regalara, y sobre todo al público que está ahí en sus hogares interesados, que nos hablara un poco sobre lo que son los trastornos del lenguaje, ¿verdad?, de la comunicación, sí, y la terapia que se aplica en estos casos. Mira, los trastornos de comunicación es muy amplio y por eso muchas veces yo prefiero solamente enfocarme, cuando voy a hablar de este aspecto, de la parte de trastornos del lenguaje. Por el hecho de que nosotros, el lenguaje conlleva mucha parte y nosotros tenemos también lo que es habla y voz. Y a veces pues lo hacemos terapeuta del lenguaje porque uno abarca todo, recoge todo. Hay muchos trastornos, entre ellos están el trastorno del espectro autista, que últimamente, como digo yo, se diagnostica a todo el mundo con este trastorno, donde realmente todos los niños no tienen autismo o el hiperactividad. Muchos dicen, este niño es hiperactivo porque se mueve. Es que es normal que los niños se muevan. Claro. Pero en base a lo que es lenguaje, a lo que es comunicación, los niños presentan dificultades de dislalia. La dislalia es la dificultad que el niño tiene para mencionar ciertos fonemas. Por ejemplo, generalmente el que más ocurre es el de rotacismo, el mencionar la R, pero hay otros, el de mencionar la D, la B, la E, la L y la S. Eso es lo que le llaman que tiene frenillo en la lengua. Cuando los niños tienen frenillo en la lengua... Y ciertamente existe lo del frenillo físicamente. Sí, claro que sí. Esa es una condición que corrige... ¿Y eso se opera? Sí. Esto lo corrige el otorrino o lo corrige el pediatra en su primera instancia, porque recuerdo que mi hijo mayor lo tenía y su pediatra se lo quitó. Luego fue a terapia del lenguaje,
y con la otorrino, que también era terapeuta de lenguaje en ese momento, y puede mejorar. Pero ¿qué pasa con la dislalia? Esto puede ser en muchos niños normal hasta los 4 años. Después de los 4 años, pues ya sí hay que ver. Ahora bien, está la intervención temprana. ¿Por qué intervención temprana? Porque si usted nota que su niño lo marca mucho, o el pediatra en sus diversas consultas lo nota, pues debe de referirlo. Yo siempre resalto que antes de nosotros ver el paciente, debe verlo un neuropsicólogo. Los neuropsicólogos son especialistas, al igual que nosotros, pero trabajan mucho la psicología y la neurología conjuntamente, porque nosotros nos basamos en lo que es cerebro. Realmente, porque todas las dificultades vienen del cerebro. Nuestro cerebro es quien gobierna, es quien manda a hacer todos los movimientos linguales y todo lo demás a través de unos pares craneales, que no me voy a entrar por ahí porque de verdad que puedo confundir y además se haría muy extenso. Otra cosa es la disfemia, la llamada tartamudez, que muchos niños lo hacen al principio al hablar, especialmente entre el año, 3 años, a veces incluso hasta los 5, pero si el niño lo tiene muy marcado y tiene mucho tic, mucha dificultad incluso de que usted nota que el niño se traba al hablar, hace muecas y no le salen las palabras, este niño hay que comenzarlo a intervenir inmediatamente. Pero en el caso de algunos niños que presentan esos trastornos en el habla, y no es por una condición propiamente de ellos, sino quizá por un asunto del hogar o una presión, porque puede suceder también que tanto el papá o la mamá lleven el niño a un estado, a una situación emocional en que el niño tenga esa situación. Ahí voy. Hay diferentes y lo diferenciamos cuando el neuropsicólogo lo ve o nosotros directamente lo evaluamos, porque nosotros somos neurociencia, los especialistas que llegamos ahora. Y no solamente hay problemas neurológicos del cerebro en sí, también hay problemas afectivos y pasa por las diversas situaciones de nuestra sociedad. Estos niños pueden hacer lo que se llama mutismo selectivo, que el niño tiene todo su aparato fonador y todo su cerebro intacto, pero hay una condición afectiva o un trauma de su niñez que hace que el niño deje de hablar. Que se tranque. Sí, no, y que no emita ningún sonido, o que emita sonido solo en casa y en la escuela no quiera. O hable con monólogos. Perdón, como monosílabos, sí, en algunos casos, ¿verdad? Sí. Nosotros, incluso hay niños que no tienen ninguna dificultad, pero por este problema afectivo, el niño puede tartamudear, puede aparecer también la dislalia, incluso cuando hablamos a los niños de una forma aniñada, como digo yo, para usted ser amoroso con su hijo no tiene que disminuir la palabra, ni tiene que decir cheche. Si usted le va a dar la leche, usted le puede decirles: te voy a dar la leche, mi amor, a regalar mi amor, el cariño, una caricia, con eso se le quiere al niño, no necesariamente disminuyendo palabras. Trastornos de comunicación más, en la niñez hay mucho, pero no quiero que termine el programa sin mencionar en los adultos. ¿Por qué? Porque yo le digo a mis compañeros que los adultos son muy olvidados, porque aunque yo también trabajo en niños, pero realmente me encanta trabajar en adultos, y el hecho de trabajar en el Cabral Ibáez pues hace que yo me enfoque en este aspecto. Los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, los pacientes con trauma craneoencefálico después de una cirugía pueden tener lo que llamamos afasia, disartria, apraxia. Las afasias pueden ser de diferentes formas. La persona deja de hablar, que puede ser por una afasia de Broca, porque está dañada la parte motora, la parte donde Broca lo que hace es esta partecita del cerebro, y perdón que a veces soy muy, pero les recomiendo verificar un poquito, claro, es que no puedo ser tan llana en muchas ocasiones. Claro. Y la de Wernicke, que es otra partecita que lo que nos ayuda es a entender lo que escuchamos, porque aunque su oído esté intacto y el sistema nervioso perfecto para enviar señal al cerebro, hay una parte que se desconecta en Wernicke, en esta parte, y hace que no se pueda entender lo que se escucha. Mas sin embargo el paciente puede hablar,
tiene lo que llamamos logorrea, que esa persona tú la oyes hablando, pero cuando tú le dices algo, pues el paciente realmente no te puede responder porque no te está entendiendo. Entonces, esto lleva a una serie de terapias. Todo lo que yo he hablado lleva terapia. Terapia de intervención temprana en caso de los niños, terapia temprana en los adultos, porque estos pacientes hay que empezar a intervenirlo, incluso si el paciente está en cuidado intensivo, desde que el paciente aún intubado está despierto, tenemos que empezar a estimular. Somos también una vía de comunicación con este paciente. Y así sucesivamente, ¿qué te digo, Lama? Son tantos temas que nos falta tiempo para hablar. Nos falta tiempo y eso es lo lamentable. Pero como el tiempo es un dictador en la televisión, creo que debemos de extender esta invitación para continuar con este tema y con otros temas que usted domina, porque creo que es importante, creo que es interesante y creo sobre todo que es de suma utilidad que estos temas lleguen al conocimiento de la población, porque también a veces hay mucha información distorsionada, que quienes tienen precisamente que desmitificar eso y que llevar la información correcta, debida, científicamente correcta, son ustedes los profesionales. Por eso le agradezco de manera infinita su presencia en este programa y la invitación queda abierta para una próxima oportunidad. Disponible, de verdad, encantada cuando lo desees. Una recomendación para los padres: los niños, Salud Pública le da una tarjeta de vacunación. En esta tarjeta de vacunación están lo que llamamos los hitos que el niño debe de alcanzar desde los 0 meses, creo que está como hasta los 4 o 5 años más o menos, tengo que ver bien la de mi hijo. Y aquí dice que el niño debe hacer de 0 a 3 meses, de 3 a 6 y así sucesivamente. Si el niño no presenta algo de esto, algún hito de esto, o un movimiento que el niño debe hacer o que debió de empezar a gatear y su niño no gatea, llévelo al pediatra. Porque si usted nunca lo ha llevado, es el momento de llevarlo. Finalmente, y creo que es de suma utilidad, es una necesidad, que Johannia nos diga a nosotros, pero sobre todo al público, dónde ella en la actualidad brinda sus servicios útiles, importantes y necesarios para que las personas que estén interesadas puedan acudir a su servicio. Claro que sí. Bueno, pues en el Cabral Ibáez, este hospital regional que todo el mundo conoce, estoy en el departamento de fisiatría, conjuntamente con los fisiatras, dando lo que es terapia del lenguaje y apoyo psicológico. Pero, ¿qué le digo a ustedes? Bueno, en el hospital yo trabajo en donde sea necesario. Pues si me necesitan como enfermera, hago lo que debo de hacer. Pero en la parte psicológica también doy una manita en recursos humanos también. Perfecto. Cuando me necesiten. Bueno, ¿cómo no? Pero realmente para terapia del lenguaje tiene que ser al área de fisiatría. Estoy en el UCSE, Unidad de Psicología Especializada, está en la Independencia, detrás donde está la emergencia de Coromina, realmente está en la Independencia, por ahí a la cabeza y coordinación de Saray Espinal y su esposo el doctor Abreu, y en Santo Domingo, en el IDECIR, con el doctor César Castellano, por si hay personas que, están en Santo Domingo y requieren de mis servicios, pues también allá disponible. Muy bien, pues dicho esto, muchísimas gracias por su presencia. Ya están informados dónde pueden contactar a la licenciada Johannia Susaña. Muchísimas gracias, Johannia, y a usted, señor Lama. Gracias a ustedes por estar ahí en sintonía y disfrutar de esta interesantísima, vamos a llamarle conferencia televisiva de esta profesional. Gracias. De el cerebro. Gracias. Gracias. Todo un placer, bye bye. Señoras y señores, una vez exhibidos estos interesantes temas y de haber conversado con la psicóloga y terapeuta Johannia Susaña, no nos resta más que darle las gracias por su sintonía y pedirles que por favor el próximo martes, porque recuerden que el lunes estaremos feriado, ya que como se acostumbra ya, se estila rodar la fecha, el 1 de mayo, su día de guardar, que es el día franco, será el próximo lunes. Por lo tanto, nos volvemos a ver el próximo martes a través de este canal 57 y este es su programa en zigzag. Muchísimas gracias. Feliz resto de este viernes. Nos vemos.